Hola, cordial saludo. Mi nombre es Esteban Castaño, enfermero en formación de la Universidad del Quindío. El día de hoy quiero compartir con ustedes y junto con mis compañeros un tema de gran interés en salud pública, como lo es la maternidad y la paternidad en la adolescencia. Últimamente es muy común escuchar este término o más conocido como maternidad o paternidad a temprana edad o también el término conocido como embarazos a temprana edad. Cuando hablamos de paternidad o maternidad, estamos hablando de que es el hecho de cursar una etapa donde se va a hacer la crianza de un hijo. En este caso, al hablar de la adolescencia es una etapa donde también se enfrenta a ciertos desafíos y ciertos retos que se tienen durante esta etapa. Y si a esto le sumamos la etapa de la maternidad a la paternidad, estaríamos teniendo o transcursando dos etapas al mismo tiempo, lo cual vuelve la situación un poco más compleja. Hay que tener en cuenta de que la adolescencia es esa edad que cursa entre los 10 y los 19 años de edad, según nos lo define la Organización Mundial de la Salud. De la misma manera hay que tener en cuenta de que durante esta etapa hay unos cambios físicos o fisiológicos dentro de este individuo. Pero también en esta etapa de este ciclo de vida tenemos unos cambios psicológicos y tenemos unos cambios a nivel de sentimientos. En esta etapa empezamos a experimentar nuevos sentimientos, nuevas emociones y nuevos deseos. Y con ello llegan también los deseos a tener relaciones sexuales. Y cuando no se tiene un conocimiento previo sobre la situación a la cual nos vamos a enfrentar, es donde suceden estos embarazos a temprana edad. En 1995, Silver y Cole indicaron de que la paternidad y la maternidad en la edad adolescente es multicausal y para poder comprenderla debemos mirar diferentes factores y diferentes contextos. Y hay que tener muy en cuenta el contexto cultural de que de acuerdo a la cultura hay unos riesgos y hay unas etapas de desarrollo de esa paternidad y maternidad en la adolescencia, pero hay que también tener en cuenta esa parte familiar que es muy arraigada muchas veces a ciertas partes de la cultura, a ciertas partes de aborígenes, pero también hay que tener en cuenta lo social, porque hay que tener en cuenta de que la sociedad, de acuerdo en donde nos estemos criando, puede generar diferentes estigmas. Estigmas como el hecho de decir de que en la adolescencia no se puede tener hijos porque es un pecado de Dios o algunos otros arraigos o tradiciones que se tienen. También hay que tener en cuenta de que ciertas culturas y ciertas sociedades indican de que el hecho de tener un hijo en un pareja es como un mandato obligatorio a casarse. Es decir, si yo voy a tener un hijo con mi pareja a temprana edad, o en el momento que lo decida, debo casarme con esa persona. Y hay que tener en cuenta de que esto en la adolescencia o en los adolescentes es un poco traumático. También tenemos que tener en cuenta otro factor como es lo de la educación. Muchas veces, de acuerdo a la sociedad en que nos criemos, la educación es distinta y esas oportunidades de recibir una educación adecuada son muy cambiantes. De acuerdo también a esa parte socioeconómica que muchas veces la familia no tiene los recursos para poder brindar una buena educación de calidad a sus hijos. En este caso hay que diferenciar las diferentes problemáticas que se pueden dar o evidenciar en diferentes casos. De lo mismo, un joven que tiene una buena educación, que tiene acceso fácilmente a la educación, ya que ellos, pues el riesgo es menor a tener o a sufrir una paternidad o maternidad a temprana edad. Esto puesto que tienen información de diferentes métodos anticonceptivos, de diferentes servicios de salud que nos ofrece nuestro sistema de salud, valga la redundancia, acerca de todos estos servicios amigables. Y como su nombre le indica, son servicios dispuestos para los jóvenes de manera muy amable, en donde los jóvenes se van a sentir en un ambiente mucho más cómodo para expresar todas sus dudas e inquietudes y va a haber un personal de salud dispuesto a brindar una colaboración y una ayuda.
Pero también hay que tener en cuenta el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda o el otro lado social. Y son esos jóvenes que no tienen la oportunidad de acceder a una educación desde una edad temprana. Y son estos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de conocer todos estos métodos de anticoncepción, de conocer todos estos servicios amigables, puesto que no tienen la educación necesaria y no se la pudieron brindar, o porque lo contrario pueden de pronto recibir un estilo de educación que no es el más adecuado porque su parte socioeconómica no se los permite y tienen que vivir muy retirados de los centros poblados y ejemplo aquellas personas o aquellos jóvenes que viven en la alta montaña donde el pueblo más cercano les queda a una distancia de 2 horas. Estos jóvenes no tienen la facilidad para acceder a los diferentes métodos de anticoncepción. Entonces aquí se vienen diferentes problemáticas. Las problemáticas psicológicas que va a vivir un joven que tiene una educación o que está transcurriendo una etapa de educación son muy distintas a aquellos que no la están. En este caso, los que están cursando una educación pues están generando un estudio, pero el hecho de quedar en embarazo pues va muchas veces a suspender esos estudios. Entonces, al momento de suspender esos estudios o el hecho de no poder continuar con otra etapa de estudios ya más profesionales, pues va a generar ciertas frustraciones. Ejemplo de esto, un joven de 17 años que acaba de salir de su colegio, de su institución educativa, eh, tiene con su pareja, una pareja de 16 años, la deja en embarazo. Esto conlleva que los papás de ninguno de los dos de la pareja decida apoyarlos económicamente hablando. Y esto hace que el joven de 17 años deba parar su ilusión de estudiar o su sueño de estudiar en una universidad su carrera de ingeniería. Y esto conlleva que él tenga que verse forzado a trabajar. Y a eso se le puede sumar de que el hecho de que estuvo estudiando todo un tiempo sus estudios básicos, como es el bachiller, pues no tuvo oportunidades laborales ya que tenía una comodidad económica brindada por sus padres, entonces no había necesidad de verse inmerso en la parte económica o en la parte laboral. Entonces al momento de enfrentarse a este nuevo mundo, pues se enfrenta a un mundo laboral, un mundo donde él no está enseñado y pues la frustración de no poder seguir sus estudios. Y esto conlleva a que en muchas ocasiones haya un maltrato psicológico o verbal hacia la pareja, o esa frustración conlleva a que la crianza que le van a brindar a ese bebé no sea la más adecuada. Y esto muchas veces genera diferentes tipos de trastornos, como trastornos de depresión en una larga medida de tiempo, debido a que esa frustración se puede convertir en una tristeza crónica que lleva a la depresión. Y si nos lo ponemos al otro lado de la moneda, un joven que nunca recibió educación, que desde muy joven, por falta de recursos económicos, tuvo que empezar a laborar, pues su situación va a ser mucho distinta. Pues este no se va a frustrar porque no va a poder seguir unos estudios, puesto que no los tenía, pero sí está acostumbrado a laborar. Entonces este se enfrenta a un mundo laboral de una manera muy fácil, pero el hecho de no tener estudios, de ni siquiera tener un bachiller, pues va a conllevar a que la situación laboral de él no sea la más adecuada, puesto que como no tiene ciertos estudios requeridos, su remuneración económica va a ser mucho más baja en comparación a una persona que sí tiene educación. Pero en este caso, el hecho de que ya está enseñado a trabajar no va a llevar a que él viva una frustración, a que viva un cansancio inicial de una etapa laboral, porque ya está enseñado. Entonces son situaciones que se presentan de diferentes maneras y son todos estos factores que nuestro amigo Silver y Cole nos los indicaban en su enunciado, en donde nos decía que la paternidad y la maternidad es multifactorial, multicausal y hay que mirar diferentes contextos. A continuación, mis compañeros van a seguir abundando sobre el tema y traen unos temas muy interesantes. No se vayan del video. Muchas gracias. Bueno, para iniciar, vamos a responder la pregunta de ¿por qué se embarazan los adolescentes? Inicialmente, pues se hace una comparativa entre Estados Unidos y Europa, donde este último tiene un índice de embarazo adolescente mucho menor. Es decir, que Europa tiene una tasa menor de embarazos en adolescentes comparándolo con Estados Unidos. Revisando los factores que afectan que esta estadística sea diferente, principalmente no es que los adolescentes de Estados Unidos sean más activos sexualmente,
sino que el problema radica en que utilizan menos métodos anticonceptivos. La razón por la cual usan menos métodos anticonceptivos varían, y aquí vamos a nombrar algunas. La primera puede ser por la falta de educación o la ignorancia. A menudo los adolescentes no reciben suficiente educación sexual en casa o en la escuela, y esto puede llevar a que no comprendan cómo prevenir un embarazo o incluso cómo protegerse de alguna ETS. La segunda es la falta de acceso a anticonceptivos. Si un adolescente no tiene el acceso a anticonceptivos, ya sea por razones o motivos financieros, o porque vive en una área o una zona donde no hay acceso a servicios de salud reproductivas, pues evidentemente estos van a tener una probabilidad mucho mayor de quedar embarazadas. También se puede ver reflejado una actitud pasiva ante la vida, aunando esto como una convicción de que a mí no me sucederá nada. Es decir, se relajan, por decirlo de alguna manera, de que a ellos no les va a suceder nada. Esto pues evidentemente aumenta mucho las probabilidades de que queden embarazadas y pues es un riesgo. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que algunas adolescentes desean tener y conservar a sus hijos porque necesitan sentirse amadas. Estos suelen ser jóvenes que son privadas de afecto y esperan a que sus hijos les den el afecto que no recibieron. Ya para finalizar, la pregunta he de agregar que generalmente en estas relaciones adolescentes se sigue un rol o un estigma donde el hombre es el iniciador y la mujer es la responsable de poner los límites. Por ende, se suele pensar que la mujer se deja arrastrar por la pasión en lugar de prepararse con métodos anticonceptivos. Es decir, la sociedad generalmente le inculca la responsabilidad a la mujer de las cosas que pasan en este ámbito. Entonces, en caso de un embarazo, la mayor culpabilidad y los mayores problemas van a radicar en la mujer. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre las cifras que encontramos. En el mundo, cada año quedan embarazadas aproximadamente 16 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años y 2 millones de adolescentes menores de 15 años. Se estima que el 50% son embarazos no deseados y que más del 55% son embarazos que pueden terminar en abortos. De las 252 millones de adolescentes que encontramos en el mundo entre 15 y 19 años, se estima que unos 38 millones de esas mujeres están sexualmente activas y pues no desean tener hijos en los siguientes años. Cerca de 15 millones de estas adolescentes usan algún método anticonceptivo moderno y las 23 millones restantes necesitan acceso y no lo tienen, por lo que están en riesgo de contraer un embarazo involuntario. Cubrir la necesidad insatisfecha de los anticonceptivos modernos en las adolescentes de entre 15 a 19 años permitirá evitar cada año 2,2 millones de nacimientos no planificados, entre 3,2 millones de abortos y 5.600 muertes maternas. Ahora hablaremos de América Latina y Caribe. Un estudio que lo realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos indicó que es la segunda tasa más alta del mundo en embarazos adolescentes, con un 61,18%, y nos dice que cada año alrededor de 1,5 millones de adolescentes entre 15 y 19 años dan a luz. Estas cifras ya son muy alarmantes, ya que se puede observar que estos embarazos se dan por consecuencia de la falta de información, el limitado acceso a los métodos anticonceptivos y la violencia sexual o de género. Ahora bien, hablemos a nivel de Colombia. 1 de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De estas, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo. El 13% de las mujeres menores de 15 años ya inician una vida sexual activa. Las mujeres con menor educación inician en promedio a unos 15 años, mientras que las que tienen mejor educación lo hacen a los 18. En promedio, la educación sexual inicia a partir de los 13 años de edad. Las mujeres que reciben educación sexual se embarazan menos a edades tempranas y pues los adolescentes no tienen hijos con otros adolescentes. De por sí se reporta en el DANE que solo el 0,8% de los adolescentes tienen relaciones con otros adolescentes y que el restante, que es el 99,2%, tienen hijos con adultos. Y pues los departamentos con más porcentaje que encontramos es el Amazonas, Putumayo, Bichada, La Guajira, Chocó, Nariño, Cesar y Cauca.
con porcentajes desde 35,4 hasta 23,8. Bueno, ahora vamos a hablar de los problemas que pueden enfrentar los padres adolescentes al momento de tener un hijo. Para esto vamos a comenzar hablando sobre lo que es tener un hijo. Pues dicho en ciertas palabras suena como algo muy sencillo, pero la realidad de las cosas es que es un tema muy complejo y presenta una serie de circunstancias que podrían ser favorables y desfavorables. En el caso de los adolescentes son más las circunstancias desfavorables que las que los podrían favorecer de algún modo. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de tener un hijo representa para los padres una responsabilidad muy grande, tanto económica como afectiva, y conlleva de mucho tiempo de las personas. Así que, por decirlo de alguna forma, requieren un gran compromiso. Por ejemplo, las personas adultas se podría decir que ya tienen cierto grado de experiencia al momento de enfrentar una situación de este tipo. Dicho de algún modo, brindarle un bienestar y un cuidado a otra persona. Y aún así se les van a presentar infinidad de dificultades que pueden hacer de esto un proceso mucho más difícil. Ahora hablemos de un adolescente que es un joven que ni siquiera ha completado su desarrollo personal por completo, que tiene muy poca experiencia, que en la mayoría de los casos no ha trabajado en mayor cosa, por lo tanto se le hace mucho más difícil conseguir empleo, pero pues eso sería como tema para más adelante. Para contextualizarlos y ponerlos en la situación en la cual se encuentran estos jóvenes que ahora serán padres, voy a dar una serie de ejemplos en los cuales podremos evidenciar y tal vez así tener una perspectiva diferente sobre la situación que atraviesan estas personas. Podríamos empezar hablando del apoyo que reciben estos jóvenes de sus padres, pues en muchos casos, y realmente son muchos, estos jóvenes al momento de recibir esta noticia de que van a ser padres, pierden el apoyo de sus padres. Claramente no es en todas las situaciones, pueden haber sus excepciones, existe una que otra, pero en muchos casos los padres toman esto como una decepción y no se toman a bien el hecho de que sus hijos a su corta edad van a ser padres, por lo tanto los obligan a tomar responsabilidades en cuanto a su parte económica, o sea que él mismo debe buscar el sustento para él y para su nueva familia, por decirlo de algún modo, ya sea su pareja que está embarazada y el bebé que viene en camino. Otra circunstancia que entra en juego sería al momento de buscar algún trabajo. Pues como estas personas pues tienen una corta edad, es muy poca la experiencia laboral que tienen, por no decir que es nula. Por lo tanto, se les hace un tanto difícil conseguir un trabajo estable que les brinde un buen sueldo con el cual puedan llevar el sustento a sus hogares o a sus familias. Y aparte de esto, también entra la situación de sus estudios. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, es muy difícil o muy complicado que puedan terminar siquiera la secundaria, pues ellas deben atravesar un proceso muy largo en el cual se le pueden presentar complicaciones y les genera como conflicto con una continuidad seguida en sus estudios, por lo tanto muchas optan por retirarse. Y dado a esto al gran gasto económico y de tiempo que conlleva un hijo, la idea o la posibilidad de estudios superiores como sería una universidad es casi nula para ellos, al igual que para los hombres. También entramos al punto en el cual la pareja o la mujer o ya sea el padre adolescente tiene a su hijo y por estar ya sea en el trabajo o buscando uno o por otras situaciones no puede estar todo el tiempo con él, por lo tanto debe optar por buscar sitios donde puedan hacerse cargo de su hijo en el tiempo en el que él no pueda estar. Y eso a la larga se convierte en una situación muy complicada tanto para el padre como para el hijo, pues el hijo puede crecer con ciertas complicaciones a futuro en su parte psicológica y generaría lo que sería como conflictos en el hogar por ya sea resentimientos de que el padre nunca estuvo con él o situaciones de este estilo. Aparte de que no siempre en los lugares en los cuales dejan a los menores pues son los mejores y no les brindan la mejor atención.
Y como estas situaciones se pueden llegar a presentar muchas otras, que hacen que la labor de padres para estos adolescentes sea mucho más complicada, pues como podemos ver, no siempre las cosas están a su favor y es, por el contrario, mucho más común que todo se les venga en contra. Pues lo podemos ver en la parte laboral, en la parte de la educación y en muchos otros aspectos. Y a esto se le puede también agregar otro aspecto importantísimo que sería la parte de la salud. Pues como las mujeres que quedan en embarazo son adolescentes y por lo tanto podrían estar rondando entre unos 15 a 19 años, podrían tener riesgos para la salud tales como la anemia, presión arterial alta, nacimientos prematuros. El bebé puede nacer con bajo peso o se podría llegar a presentar lo que es una muerte infantil. Y todas estas desgracias podrían afectar demasiado a la madre y al padre de igual manera psicológicamente y en su salud, obviamente. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar a estos jóvenes en su proceso de paternidad o aconsejar a los jóvenes que aún no son padres para que puedan o llevar mejor esta situación o pensar mucho mejor las cosas antes de llegar a cometer esta clase de errores? Por ejemplo, a las personas que ya están en una situación en la que la mujer está embarazada, lo más importante es que todo el tiempo esté recibiendo una atención médica para descartar riesgo tanto para la madre como para el bebé, porque pues como vimos anteriormente se pueden presentar diferentes complicaciones. Se le podrían brindar, por decirlo así, clases para los padres sobre cómo ejercer su paternidad y su maternidad con el bebé, aconsejarlos, llevarlos a talleres, explicarles. A la madre se podría apoyar en la parte, en la parte de la lactancia materna, como las técnicas o cómo hacerlo más eficiente para que a ella se le facilite dar esto al bebé. Pero para las personas que aún no son padres y que no están en este proceso, se les podría primero brindar una educación sexual acerca de pues, métodos anticonceptivos, lo que puede conllevar, aparte del riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, y que prioricen la escuela ante todo, pues que ellos ahora están en una etapa en su vida en la que pues, es fundamental transcurrir en sus estudios para así como tener una mejor calidad de vida. Estos y muchos otros aspectos son como simples maneras en las que se podrían apoyar a estos adolescentes de cierto modo y no dejarlos solos para que este proceso se les haga no más fácil, pero sí un poco más amigable, por decirlo de alguna manera, aunque aún así sigue siendo difícil. Gracias.